¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. Aquí al habla Fernando Chapi Martínez. Nuevamente, una ocasión más a través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com. También en Radio Estación Lamas 96.3 en la región San Martín y en Radio Imperial 299.5 en Lima Sur. Sin olvidarnos, no nos podemos olvidar de ninguna manera de edenex.es, la radio del misterio, y por supuesto, de Misterio Infinito, pero en YouTube, que si no se han suscrito, que si no van por ahí, que si no me están ayudando a contrarrestar el terrible Shadowban, pues háganlo ya, suscríbanse, vayan, denle a la campanita, todo eso que dicen los grandes youtubers, ¿no? Tengo ahora a un invitado que pues hace tiempo que no estaba por aquí por Misterios al Anochecer y ya hacía falta que venga para darnos a conocer en esta hora del programa los nuevos casos que ha ido indagando. Porque amigos, yo estoy completamente seguro que si alguien pudiera tener acceso a, digamos, todos los sucesos extraños relacionados al fenómeno OVNI, y principalmente los que están relacionados al avistamiento o al contacto cercano o no tanto con sus presuntos tripulantes, pues llenaríamos todos los días del año. Habría por lo menos un caso en algún lugar del mundo para cada día del año. Y eso no de ahorita, sino desde hace décadas. Y uno de los que ha estado más cerca de recopilar y continúa recopilando distintos casos, investigándolos, es justamente, ya lo habrán adivinado ustedes, Albert Rosales, que está aquí acompañándonos desde Miami, Florida. Bienvenido, Albert, bienvenido nuevamente. Gracias, un placer estar ahí contigo, Fernando. ¿Cómo? Am- Amigo, Sí. cuéntanos un detalle muy interesante. Has estado últimamente en el ya mítico, conocidísimo. El que no sabe de su existencia es porque no ha estado tan atento al mundo del misterio. El misterio. Programa, programa Coast to Coast, costa a costa de Estados Unidos. Me dices que fue una entrevista que te hicieron durante varias horas, en plena madrugada, y pues cuéntanos un poco para los que no saben de qué trató la entrevista y en qué consiste el programa Coast to Coast, cuál es la temática y por qué vía se emite, ¿no? Bueno, Coast to Coast, yo me acuerdo que hace 2 años ellos me invitaron y no pude no pude ir, pero esta vez pude. Coast to Coast, primeramente, ellos investigan o hablan con investigadores de diferentes tipos de fenómenos, de los ovnis. eh, También habla mucho de conspiraciones, investigadores de Bigfoot, el pata grande, y de todos los fenómenos que uno pueda pensar en la sombrilla del lo paranormal. Ellos hablan de eso. Ese día, esa noche, hablamos de mi base de datos y cómo los recopilo, los casos, los casos interesantes. Eh, lo interesante de eso fue que ya habían teléfonos abiertos y llamaron varias personas, y habían personas que llamaron contando sus experiencias. Llamó un muchacho, dice que una noche durmió, algo lo despertó y vio entrando por la ventana. Lo describió como un ser, pero muy alto y muy fornido, pelo rubio, pero dice que las manos eran enormes, unas manos enormes. Y dice que se asustó tanto que se desmayó, pero entró, y esto le pasó en varias ocasiones, parece. Otra persona llamó, y esto fue muy interesante. Dice que, y se ve que la persona es no una persona en la voz, que es una persona seria, que él llamó porque quería saber qué cosa fue lo que le ocurrió. Dice que se levantó una mañana en su casa, no me acuerdo en qué estado fue, aquí en Estados Unidos, quizá en Colorado, yo creo, pero salió y dice que miró, oyó un ruido y miró sobre las matas y vio lo que él describió, que era un dragón volando. Él dice, ¿tú has visto los dragones ese en el show de The House of the Dragon? Algo así, muy parecido. Y uno se pone a pensar, wow, ¿y estas criaturas dónde salen aquí en 2024? Eh, Mi única explicación de eso, yo creo que estas criaturas salen entran a nuestra realidad por portales que se abren a otra realidad,
y después entran, los ven y después se van. Y eso, en mi opinión, eso es lo que pasa mucho con estos encuentros extraños. Sí, Yo le hablé de algunos casos de aquí de Miami, que yo no sé si te he hablado contigo. Tú sabes que yo trabajaba por la policía y recibía las llamadas de emergencia. Una noche, en el 89, diciembre, en un mall, un shopping center que queda aquí al sur de Miami, un guardia de seguridad a medianoche llamó al 911, muy asustado. Cuando eso no había celulares ni nada de eso, llamó de un teléfono público. ¿Y qué pasó? No, estaba haciendo su ronda y dobló así y se encontró con tres criaturas como de 7 pies de altura, delgadas, y dice que lo más extraño que eran los ojos, así como unos gatos, verdes. Y dice que él se miró y lo primero que fue, se asustó y corrió a llamar al 911. La policía fue, buscaron lugares, cuando eso enfrente había un matorral ahí, buscaron por ahí todo, no vieron, no encontraron nada, pero le creyeron. De tal manera que hicieron un reporte policial y todo. Está en los archivos de la policía de Miami-Dade ese caso. Yo tenía una copia de reporte, no sé qué le hice, seguro que lo tengo en algún lugar. Otro caso también de una persona que llamó al teléfono, aquí es el 911, no sé, allá en Perú, de emergencia, el número. Llamó una señora ya mayor que se despertó a medianoche, sintió un ruido en el patio, y miró para afuera en una mata de mango que tenía ahí. Había una criatura, dice ella que le parecía una gargola, con unas alas grandes y agarrado así de la mata. Imagínate, esto fue en el 94, me acuerdo porque yo hablé con ella. Eh, Llamó a la policía también. La policía respondió, pero no, como siempre, no encontraron nada. Pero la persona estaba muy asustada y todo, le hicieron caso por lo menos. Casos ujú, así, también aquí en la parte de Miami-Dade, en el sur, que está cerca de los Everglades. ¿Sabes cuál es los Everglades? Ha habido casos de encuentros con pata grande o Bigfoot, que aquí en la Florida le dicen skunkade, porque el skunkade es el zorro ese que emita Soso, la teta, claro, zorrillo, sí. zorrillo, sí. Ah, Entonces, porque tiene un olor muy fuerte. Un caso que pasó en el 75, una persona estaba en una marina, es una marina que es bastante apartada ahí al sur, y cuando eso era más apartada todavía porque no había tanto, estaban ahí, fueron a pescar y sintieron alguien gritando, y era un hombre gritando y una mujer también, y fueron a ver, y entonces en un camino había un carro parqueado y el carro estaba levantándose para arriba y para abajo, y cuando miraron había como un pata grande atrás del carro que lo cogió y le levantaba y lo soltaba, lo levantaba y lo soltaba, y lo que estaban gritando era lo que estaba dentro del carro. Entonces ellos miraron y gritaron, lo que fuera, el animal corrió, se metió ahí son los manglares y desapareció. El carro arrancó, y se fue de ahí. Esa persona nunca, no se sabe quién fueron ellos, pero estos dos hombres llamaron a la policía y la policía fue, hicieron un reporte porque le creyeron, y ahí lo que pasa es que han habido otros casos en el área similares. y a mí me sorprende porque es como que cuando empezaste a contarlo, cuando uno está en un área apartada y ve un carro que se mueve con una pareja adentro, pues lo primero que piensa es otra cosa. Por eso te Y reía. claro, por eso me reía, porque yo me estaba imaginando, acá en Perú hay una canción muy, muy popular de los 90 que se llama Mi auto era una rana, ¿no? Porque obviamente era una pareja y el auto estaba Pero que brincaba. Pero en esto este era más, caso, en este caso era Pie Grande o el Bigfoot, no, pero que esto era más fuerte que eso, yo creo. era más intenso y Como- menos placentero. Sí, Sí, sí. pero exactamente, sí, habías comentado no ese caso, pero una ocasión muy anterior, hace ya meses, que sobre todo en la zona de los Everglades, ¿no? Con todo este asunto de los pantanos, es como el último reducto natural que queda en el estado de Florida. Hay todavía ahí encuentros con seres bastante extraños, humanoides, que parecen en algunos casos simiescos, y con ese olor, ¿no? Realmente Bueno, impactante, sí. fuerte. En la Florida está, mira, los Everglades está conectado más al norte con otra área que se llama
el Big Cypress, que es enorme también. Hay bastantes lugares en la Florida, mayormente en esa parte y en el centro y al norte está un bosque que se llama Ocala Forest, que ha habido muchos encuentros ahí. Lo interesante es que en este lugar, el Big Cypress, ha habido muchos encuentros con ovnis o platillos voladores. Hay un caso famoso que fue investigado, que yo creo que lo puse en el grupo de Humanoids hace poco. Un cazador, estaba, un apellido Flynn, me acuerdo, estaba ahí en un de esos botes esos de aire que van por arriba y paró, y entonces a ver si estaba cazando jabalí o algo, no sé. Pero se puso a dormir, entonces una luz lo despertó a medianoche. Cuando miró, como a unos 200 metros, 150 metros, había un objeto enorme. Dice que él lo describió como parecía una estructura así como ovalada, pero plana abajo. Dice que tenía docenas de ventanas iluminadas. No vio nadie adentro, pero dice que cuando caminó, se fue a acercar, un rayo salió del objeto y le dio en la pura frente al pura cara. Se cree que estuvo inconsciente como más de 10 horas. Cuando se despertó, estaba medio mareado, se le levantó y fue para un hospital. Estuvo hospitalizado con problemas en los ojos y eso, y la policía hizo un reporte también porque lo encontraron él muy creíble. Era una persona muy conocida en el área. Y también yo he hablado con personas aquí más al sur, en Miami, que viven en el área que es cerca de los Everglades, que aquí le llaman la parte este de los Everglades, que hay han construido ya varias casas. Había un hombre que tenía una finca o un rancho ahí, y había tenido problemas que se le perdían los animales y no sabía qué estaba pasando. Y lo cómico, que una vez uno de los trabajadores lo llamó: señor, hay unos hombres aquí en motocicletas corriéndole, no sé, y fueron para allá. Entonces dice que vio como cinco, 3 o 4 o 5 hombres, pero altos, rubios, fornidos, un uniforme, montando unos aparatos que parecían de esos aparatos que todo terreno, que andan, que lo pueden usar en la playa uno, y andaban. Entonces lo siguieron y llegaron a un lugar y se bajó una nave y soltó una escolta, y se abrió algo y subieron y se fueron. Y después por la misma área hubieron reportes de animales que encontraron mutilados o sin sangre. Esto ocurrió muchas veces en el año 95, 96, ahí en esa zona de los Everglades. Otro señor en esa misma área estaba pescando con su sobrino, pequeño, un muchacho como de 10 años. Entonces él gritó, el sobrino, y él fue a correr. ¿Qué pasó? Dice: no, había un dinosaurio mirándome ahí detrás de las matas. Dice: como un dinosaurio, ¿estás seguro que no era un cocodrilo? Dice: no, estaba parado en 2 pies. Dice que parecía una lagartija gigante con los ojos rojos mirando. Aquí así que se ha visto muchos tipos de extraños entes o humanoides, lo que sea, en esa área. Así es. Estaba revisando un poco lo de Coast to Coast. Bueno, se emite allá pues en la medianoche y después de la medianoche, salvando las distancias, me recuerdo un poco el caso de Milenio 3 en España, que era en la madrugada, y era tan interesante que lograba capturar una amplia, o Sí, sea, millones de oyentes, como Coast to Coast. Bueno, en el caso de ellos, están, tengo entendido, en antena desde fines de los 80 hasta ahora, ni más ni menos, ¿no? Y están en distintas emisoras, así que más aún cuando es ahora, cuando se trata de la AM, las ondas radiales llegan más lejos. Me imagino pues que es posiblemente el programa de temas de misterio con mayor extensión, mayor llegada al público en el mundo. Estados Unidos, llega, wow, interesante que hayas estado ahí, así que mucha gente te ha escuchado. Y bueno, Albert, justamente como has mencionado, el grupo Humanoids, ese es el grupo que tú tienes pues en Facebook, donde se dan cita a muchas personas, principalmente en lengua inglesa, y realmente ahí cada uno publica unos casos sorprendentes. A mí lo que más me gusta, y he traído varios aquí al programa,
son lo que denominamos los retrocasos o los casos retro, ¿no? O sea, esos que no son pues quizá ni siquiera de este siglo, sino en algunos casos de la primera mitad del siglo XX, y que Antiguo, tienen, claro, sí. exacto, y tienen una alta extrañeza generalmente, porque ahora está mucho lo que alguien pues sale a un lugar, ve una luz en el cielo, le parece extraño. Hace unos días justamente, ahora que está tan de moda el TikTok, vi el video que había subido una chica en un área de los Andes aquí del Perú y que estaban en una fiesta costumbrista y de pronto pasaba lo que parecía ser una especie de luz triangular, ¿no? Obviamente por su cámara no se apreciaba tan bien. Este tipo de casos son, entre comillas, relativamente comunes, pero Mm. esos casos antiguos en los que habían abducciones y los seres eran extrañísimos, las naves tenían formas de lo más raras, ya es como Diferente, sí. Sí. no hay tantos. No. Eh, por ejemplo, de esos casos antiguos, algunos que recuerdes que hayan llegado en estas últimas fechas al grupo de humanoids o que tú hayas investigado, encontrado. Mira, La, sí, recientemente, Fernando, he encontrado o he recibido información de casos ocurridos en África, que uno no oye mucho de casos de ahí. De Sudáfrica, sí, Zimbabue, porque ahí tienen investigadores. Marruecos tiene Gerard Lebat, que él investiga ahí. Pero después de otros países de África, el oeste de África, el África del Este, esos lugares, muy poca información. Hace poco recibí este libro en idioma portugués, que yo lo puedo leer, de un investigador que nació en Angola. Él es portugués, pero nació en Angola. Y se dedicó a investigar casos ahí. Y uno de esos casos lo publiqué lo traducí, lo publiqué en Humanoids. No tenía imagen, lo publiqué sin imagen. Pero este caso es muy interesante. Ocurrió en octubre del 68 en una área, en una aldea llamada Gabela, que es en la provincia de KwaZulu, en Angola. Cuando eso los portugueses todavía estaban ahí, tenían plantaciones de café. Él tenía una plantación de café y entonces tenía como se dice, uno warehouse donde ponía el café y eso. Entonces una noche el guardia lo despertó, que había unas luces y que que había gente ahí extraña. Y bueno, cogió su fusil. Y lo extraño, dice él, que él tenía como 5 o 6 perros de guardia, que eran enormes. Y esos perros siempre estaban con él y no se veían en ningún lado. Se desaparecían. No lo vi. No, ¿dónde están los perros? Porque los perros lo habían protegido, pero no estaban, parece, escondidos. Pero dice que eran unos perros de esos feroces. Le cogieron miedo a algo. Cuando se acercó con el otro hombre, que era el capataz de la finca, y otro que trabaja ahí, que se escondieron atrás de una, porque tenían miedo, dice que vieron un objeto muy brilloso que parecía una pirámide, que estaba aterrizado, tenía una puerta abierta y una rampa que llegaba al suelo, y adentro podían ver unos monitores, luces, y con lo que parecía era un asiento, pero no vieron a nadie, y sintieron otro ruido de cerca de donde estaba el warehouse, donde ponían los sacos de café y eso, y de pronto salió de ahí, dice yo que era una figura enorme, casi 7 pies o más, un humanoide, vestido como un uniforme metálico, así, iba cargando 2 sacos de café. Dice que esta persona caminaba con dificultad. Ellos pensaban que era como medio robótico, no sé. Y lo extraño que las facciones de la cara eran felinas, dicen ellos. Como parece que los ojos eran como un gato. Este humanoide, él con su rifle apuntó, pero se dio cuenta, pensó, no, yo creo que sí, no debería disparar porque él no sabía qué iba a pasar si disparaba. De todas maneras, este humanoide caminó hacia el objeto, entró y dice que lo vieron sentarse en la silla o en el asiento de control y se sentó. Entonces cuando se sentó, dicen ellos que se la bajó la cabeza y como se desplomó, como si alguien lo hubiera apagado, como si hubiera sido un robot. Y se quedaron. Entonces se cerró la puerta y esta nave despegó. Ahí encontraron huellas y todo.
hay otros casos de ahí, de Angola, que tengo que traducirlos todavía, que no he podido traducir porque he tenido muchas cosas que hacer. Pero es un caso muy interesante porque no se oye mucho de ese tipo de casos en Angola. Y como dice, es un caso de esos retro, de 68, que no se ve mucho ahora, como tú Y dices. sí, ¿Sí? el libro, por lo que has mostrado para los que están en radio, es 50 años sin respuestas. A mí me parece Después. un titulazo, un super título, Este porque es libro casi imposible Luis de conseguir. Vieira, Luis Vieira de Matos, De ¿no? Matos, De Matos, autor angoleño, y portugués. sobre todo el título es lo mejor que puede haber porque yo creo que en eso se resume todo lo relacionado al fenómeno ovni, ¿no? ¿De verdad? Han pasado en realidad más de 50 años desde el suceso de Kenneth Arnold y sin embargo seguimos sin respuestas. No sabemos qué es lo que ocurre, qué es lo que aparece, a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Este libro me lo mandó un amigo mío que vive en Río Grande do Sul, en Brasil, que me lo buscó, porque es difícil encontrarlo. Buscan, lo pone en el internet Google y sale, yo creo que pero es imposible de encontrar. Le agradezco mucho el que me lo envió. Entonces estoy esperando otro libro ahora que también de casos africanos, pero esto es investigado por un francés que me lo envió, yo creo que me llega el jueves. Bueno, yo le pagué, claro. Él dice que son diferentes partes de África. No sé cómo es todavía. Vamos a ver cuando llegue. Muy interesante. Pero sí, pues, ¿qué casos ocurrirán justamente en África, en el África subsahariana principalmente? Y a mí lo que siempre me llama la atención también es cómo lo interpretarán las personas ahí, ¿no? Porque hace algún tiempo, también lo conversamos justamente en el grupo Humanoids, ponían un suceso en Marruecos, justamente, ya al norte de África, en el Magreb, de una persona que estando en la noche caminando se encuentra con una extraña mujer que lo perseguía flotando y él lo interpreta con otros caravaneros como si fuera un jinn, ¿no? O sea, una genio, mejor dicho, malévola que quería pues hacerle daño. Mientras tanto, si aquí en Occidente nos pasa algo parecido, pensaríamos inmediatamente un extraterrestre, un fantasma, un demonio, jamás un genio, ¿no? Esta mujer, ¿te acuerdas que tenía los pies eran como una cabra? Pies de cabra tenía. ¿Saben? Y lo extraño de eso que yo he hablado con personas por el mundo entero que se han topado o se han encontrado ese tipo de entidad, una mujer con patas de cabra. Y uno piensa, pero ¿cómo va a haber el mismo fenómeno en el mundo, en diferentes partes del mundo? Tiene que haber algo de verdad sobre esto. Yo hablé con una mujer de Trinidad, de la isla de Trinidad y Tobago, que el tío de ella en el 84, este es el típico relato que uno va manejando, dice que iba manejando su camión y había una mujer parada al lado de la carretera, muy bonita, pelo negro, largo, y él la invitó a que subiera. Y entonces después de un momento trató de hablar y cuando miró se dio cuenta que tenía las patas de cabra. Él paró el camión y se tiró para afuera. Cuando corrió así, miró, ya la mujer había desaparecido. Pero este tipo de entidad, lo que sea, no sé si lo que es demonio o lo que sea, se ha reportado muchas veces. Luis Viera Matos dice que en la mayoría de los lugares en África, del sur de la Sahara, hay mucha superstición, superstición y muchas veces atribuyen estos fenómenos a los ancestrales, espíritus ancestrales, demonios, mayormente espíritus ancestrales. Esos son ven un objeto, alguien, esos son los espíritus ancestrales. Por eso no se oye mucho de platillos voladores, ovni, porque ellos le dicen otras cosas. Espíritus ancestrales, brujos, brujas, demonios, lo que sea, pero muy poco. Entonces baja un poco más a Sudáfrica. Ahí ha habido varios investigadores muy buenos. Cynthia Hein, que murió de cáncer, que ella recopiló muchos casos de Sudáfrica y de Zimbabue. Ahí sí se habla más del fenómeno más modernamente, como se dice. Y también que en Marruecos, Egipto, conozco casos de ahí, pero hay otros lugares que es difícil encontrar información.
muy difícil. Y justamente aquí en Perú también, justamente en lugares de la Amazonía, se habla pues de una entidad, creo que te la he mencionado antes, que le denominan el Chuyachaki, ¿no? Que sería básicamente un espíritu del bosque. Otros Sí, lo ponen ok. ya de una forma más cristianizada como un demonio o un diablo, pero de un O espíritu del bosque, un duende, sí. claro. Que lo que él haría es en realidad proteger una parte del bosque de intrusos o de gente que desde su punto de vista va a hacer algún daño, ¿no? Entonces, lo que hace supuestamente es un cambiaformas, ¿no? Hace una cuestión metamórfica y toma la figura, la voz, los atributos, incluso la vestimenta de alguien que la persona a quien quiere hacerle daño confía, ¿no? Digamos un amigo, un pariente, y entonces este doble falso lo que hace es decirle, no, acompáñame, vamos por acá, y al final lo que Mm, quiere hacer es perderlo en el bosque, pero lo que siempre te dicen es, ¿cómo te das cuenta tú si este es verdadero, es verdaderamente quien tú crees o es una entidad que está suplantando? Dicen que es porque uno de los pies de esta criatura o está deforme, o está torcido, por decir así, o es una pata de cabra, o de caballo, de burro, de algún tipo de animal, o incluso hasta de ave, ¿no? Como de un gallo, una gallina. Pero eso es generalmente, es porque dicen que lo que hace este ser es que cuando camina, de alguna manera, siempre busca esconder uno de sus pies, o medio como que cojea. Entonces, si tú percibes eso y ves, y ya mejor échate a correr porque claro. están tratando de llevarte a que te pierdas, ¿no? Bueno, ese fenómeno de personas que se aparecen parecidas, por ejemplo, se aparece otro Fernando Chapi Martínez. ¿Qué, Fernando? Te vimos en la calle, pero no, si yo estaba aquí. Eso, el fenómeno se llama Doppelganger, ¿no? Del idioma alemán, que son como dobles de una, que estos casos son tan extraños que yo casi, bueno, no los incluyo en mi base de datos, pero hay un investigador inglés, Tom Slemen, que ha investigado muchos casos de ese tipo y dice que para él ese doppelganger que aparece es una entidad negativa, que le saca la energía a la persona verdadera y trata de asumir su identidad completamente. Sabe Dios si eso ha ocurrido ya varias veces. Sí, de hecho, incluso una de mis anécdotas de adolescencia es que había una tía, una integrante de mi familia que era muy sensitiva y le interesaban mucho los temas esotéricos, ¿no? Se decía que tenía alguna capacidad extrasensorial quizá también, y que ella aseguraba que me había visto en varias ocasiones pasando frente al edificio donde vivía, pero que le extrañaba porque siempre me veía con mala cara, como molesto. Ella me saludaba de su ventana y yo no volteaba, o volteaba y miraba con molestia, ¿no? Y me acuerdo que esa fue una cosa bien curiosa porque mi mamá, pues, que en paz descanse, le llegó a decir en varias ocasiones, oye, ¿qué le pasa a Fernando que pasa por delante de mi casa, cuando sabe que yo voy a estar mirando, no me responde el saludo o me mira mal, ¿no? Y mi mamá decía eso, y yo decía, pero si yo he estado acá, hasta que en una ocasión coincidió con que decía, oye, acaba de pasar, y yo estaba pues en la casa de mi mamá, casi a su Ahí lado, y mismo. decía, oye, pero si él está acá, ¿no? Y entonces ahí como que se hizo el silencio. Y sí, son esas cosas, y también he escuchado a otra gente a la que le ha pasado. Entonces ahí están los que dicen que es algo que te suplanta o es que uno, así como existe la proyección astral, el viaje astral, pues hay momentos en los que te ocurre de manera involuntaria, ¿no? Y que es como una emanación tuya, una proyección tuya. Bueno, esos son temas especulativos, ¿no? Mm. Pero sí, sí, ocurre, hay bastantes casos por ahí que se dicen, ¿no? He oído muchos casos de ese tipo. En Perú he oído casos en la misma Amazonas que han ocurrido eso, y en los cerros y eso. Eh, También he leído, no sé si tú sabes, en el mismo Lima hay un barrio Ujú. que se llama Lince, hay en varios lugares, pero Lince Por principalmente, supuesto, por que saben, supuesto.
que hay personas que, por ejemplo, tú vas manejando o caminando y de pronto se encuentran en otro lugar completamente diferente. Dicen muchas que han visto como edificios altísimos que aparecen de metal y no ven más nadie, más que ellos tan solos. O ven una persona caminando lejos, una persona muy extraña, no se ven carros, no hay ruido, no hay animales. En algunas veces se reportan como una línea de árboles, pero muy bonito, como bien inmaculadamente. Y después uno se asusta, claro, y después camina más y salen de eso. Uno dice, ¿qué habrá pasado? ¿Habrán entrado en otra dimensión temporalmente? Claro, en una dimensión donde sí saben cuidar los árboles, ¿no? Pero, De verdad. este, no, curiosamente esta tía vivía en Lince, o sea, ella vivía en el límite de dos distritos que se llaman, bueno, tres distritos casi, ¿no? Lince, Jesús María y el Cercado de Lima, ¿no? O sea, en una avenida que ahora tiene otro nombre, pero en ese entonces se llamaba Domingo Cueto. O sea, los que escuchen de Lima, conozcan Lima, deben saber cuál es, y sí, es el límite del Lince, con eso. Entonces es curioso, es un sitio bien singular. El caso que tú mencionas lo expuso primeramente el investigador Anthony Choi, ¿no? Hablando en su programa de radio que él antes Yo tenía creo que sobre sí, lo sí. que denominaba como las puertas dimensionales de Lynch. Porque sí, hay testimonios, también he recogido por ahí alguno de una persona una ex compañera de trabajo que justamente contó eso también, incluso en el programa hace mucho tiempo. Y yo he estado por las calles, pasando por una amiga que también tenía esa curiosidad en su auto, y no era que nos hubiéramos propuesto, o sea, no teníamos el nombre exacto de qué calles eran, ¿no? Porque al principio esta información no se decía, después ya, pero es como que estábamos por Lince, como decimos aquí en Perú, haciendo hora, o sea, estábamos esperando que algo pase, así que estábamos paseando en el carro, y hubo unas calles en las que nosotros estábamos conversando, cantando, pero se sentía algo singular, algo como decimos aquí, como que el ambiente está pesado, ¿no? Y los dos Hombre, tuvimos, con esta amiga que se llama Astrid, que le mando un saludo, que como que, oye, ¿no sientes algo raro? Sí, ¿no? Pero pasó ahí nomás y ya nos retiramos. Ahora, lo curioso es que después, cuando ya empieza a decirse en esta calle, nosotros habíamos estado en una de esas calles. Ahora, yo no sé, será no, casualidad, es una anécdota pequeña, ¿no? no, es muy interesante, porque no solamente en Lima, hay muchos lugares. En Inglaterra, en Liverpool, hay una calle que se llama Ball Street, no sé si has oído hablar, que han ocurrido muchos casos así. Que personas parece que han sido transportadas al pasado y de pronto se encuentran en una calle victoriana de los años 1920 o mucho antes, y entonces a poco rato corren y regresan otra vez, gracias a Dios. Sabe Dios si alguno de ellos nunca ha regresado, pero también hay otros casos curiosos que dice que se encuentran como un futuro, en futuros alternativos, que ven cosas. Un hombre habló que se encontró esto en Liverpool, en una plaza con una estatua una suástica de alemanes. Es como si Eh, en esa realidad los alemanes hubieran ganado. Es claro, muy extraño. esto que ha dado pie a tantas eh, películas, series, Sí, novelas que juegan con eso, no juegan con el tema de la ucronía, el que hubiera sido sí, la historia alternativa, y ese es uno de los tópicos preferidos, ¿no? Y qué hubiera sí. pasado si los que ganaron la Segunda Guerra Mundial hubieran sido el otro bando, ¿no? Mm. Y también había escuchado eso de algún caso por ahí de alguien que se topó con un momento en el que la línea de tiempo y los acontecimientos fueron los opuestos, ¿no? Mm. Pero justamente algo tú has dicho que a mí es una de las cosas que más me causan inquietud. Conocemos los casos de aquellos que dicen, creo que pasé por una distorsión temporal o espaciotemporal, un cruce de dimensiones, como lo quieran llamar, y vi otra realidad u otro tiempo y volví. Pero, ¿y qué tal si hay gente que no volvió? ¿Qué haría una persona, digamos, ¿no? En lo que tú has contado, que de pronto aparece en la era victoriana y, pero la gente lo notaría, ¿no? Está vestido de una manera Claro, claro. completamente distinta, cero elegancia. Entonces, este, yo creo que si alguien se quedó, esto habría sido
reportado en la prensa de la época, porque sería Bueno, un total escándalo. Claro. tú sabes que ha habido reportes de eso en los tiempos antiguos, como la historia del Casper Hauser, muy famoso, que apareció en un pueblo en Alemania y nunca se supo de dónde vino y quién era. Cosas así han ocurrido, pero también aquí muchas desapariciones escritas en la serie de Missing 411. Dice que muchos de estos casos no se pueden explicar y muchas de esas desapariciones son permanentes, nunca aparecen otra vez. Otras veces las personas se desaparecen y aparecen otra vez. Entonces aparecen en un lugar que ya estuvieron buscando y pasaron 2 o 3 veces por ese mismo lugar y no vieron nada. Y de pronto está ahí la persona. Y uno dice, no tiene explicación. ¿Cómo estás ahora ahí si pasamos por ahí hace 4 horas y tú no estabas? O aparecen, o muchas veces aparecen mucho después, pero ya muertos. Restos esqueléticos y cosas así, ¿sabe Dios? Y sobre todo los casos en los que el tiempo parece trastocarse y que están relacionados con fenómenos paranormales o con el fenómeno ovni, ¿no? Bueno, se llama Es ovni mucho ya. clarísimo el asunto del missing time, cuando de pronto personas que estén en un lugar como que pierden el conocimiento, como que hubiera un corte en sus recuerdos y cuando recobran el sentido o algo así están a kilómetros, o quizá no a kilómetros, pero ha pasado un tiempo, que puede ser desde algunos minutos hasta varias horas y no saben qué es lo que ocurre ahí. Entonces algunos dicen, bueno, hay que aplicarles hipnosis regresiva, pero la hipnosis regresiva tampoco es un método 100% fiable porque a veces puede haber una intrusión de tus propios miedos, pensamientos, creatividad, Claro. pero muchas veces lo que ven o dicen o creen ver en esa hipnosis es justamente la presencia de seres extraños, ¿no? De situaciones de abducción, para decirlo claro, ¿no? Sí, muchas de las personas que reportan abducciones o encuentros de tercer tipo dicen que, como muchas veces dicen que el tiempo parece que que, que paró o que se puso más despacio, que todo iba muy despacio y y todo el ruido desapareció. Eso es muy común reportar. Todo desaparece, no hay ruido, ni los animales, los pájaros, todo desaparece. Después cuando termina la experiencia, regresa el ambiente. Es como si hubiera entrado en una cúpula y ahí adentro no oyen nada, no oyen otro sonido. Y el tiempo no existe en eso, ahí. Eso en muchos reportes así. De tantos años que has estado y continúas recopilando, investigando, indagando casos, ¿cuál es el que por ahí, si yo te digo, ¿no? ¿Cuál es el caso más antiguo que recuerdes dentro de todos? ¿Cuál te viene a la mente? Bueno, hay muchos casos antiguos. Yo tengo casos en los datos míos, en mis archivos que van hasta los años, mil- hasta de siglo, de como de BC hasta empezando en 1900. Yo te voy a buscar un caso ahora que lo encontré muy interesante, que fue reportado en Japón durante un terremoto que se reportó ahí en Japón. Había una familia, un grupo de personas que salieron y cuando salieron se encontraron con un objeto que estaba flotando en el aire, parece un disco, una cúpula transparente. Y dice que habían 2 hombres adentro de este objeto que lo avisaron que lo siguieran a ellos para sacarlo de peligro. Y ellos y otras varias personas, porque ahí murieron mucha gente durante el terremoto, pero dice esta familia que esto se supo mucho más tarde de los hijos los descendientes, pero que fueron rescatados por un ovni. Ocurrió en septiembre 1 de 1923 en Yokohama, en la área de Kanagawa. Fue cuando hubo un terremoto, casi a las 12 de día. Eh, Cuando estaban corriendo se encontraron con esos objetos flotando ahí. Estos objetos los ayudó a escaparse del área antes que se derrumbara las casas en esa área. Porque cuando la construcción era menos y murieron muchas personas.
pero ocurrió en septiembre 1 de 1923. Casos antiguos son lo más interesante. Sobre todo que aquí se trata de o sea, cuando hablan de estos contactos con extraterrestres, hay quienes dicen que hay como una especie de norma de no intervención, ¿no? De que si ocurre algún suceso negativo en la Tierra, estos seres tienen prohibido intervenir. Para los que están en radio, les voy a comentar. Bueno, aparte de muchas letras en el idioma Japonés. japonés que evidentemente no sé qué dicen, podemos observar a un dibujo de una mujer que está observando hacia el cielo con una expresión definitivamente de susto. Alrededor se ven escombros, restos quizá de madera, humo, y sobre ella lo que parece vamos a ponerlo así, un plato, y sobre el plato una cúpula transparente, y dentro de ella se ven a dos personajes, uno de ellos como si estuviera con unos mandos, que estuviera prestándole mucha atención a una especie de panel seguramente de mando, y el otro está saludando con una mano que sale del objeto a través de lo que parece como una especie de ventana, y mirando, ¿no? A la mujer que me imagino por eso, aparte del susto del terremoto, también estaría asustada de ver eso, ¿no? Sí. Y parecen tener una especie de casco que impide que uno sepa si tenían o no cabello, ¿no? Y también como una especie de vestimenta, de buzo, 5 dedos en la mano, seres que por demás parecen bastante Humano. cercanos a la fisonomía de un ser humano. Sí. Y yo lo que te decía era eso, ¿no? Que usualmente en los ambientes ufológicos dicen, ¿no? Que parece que hay una norma de no intervención, pero por lo que tú comentas, parece que en este caso eh, estos seres ayudaron a algunas personas en medio de la devastación, ¿no? No, es verdad lo que dice. Algunas veces hay intervención, no sé por qué. No sé por qué algunas personas lo escogen para ayudarlo, otras, la mayoría no. Habrá un plan que ellos siguen, no sé. Porque han habido muchos casos de personas que dicen que han tenido un encuentro o han sido aducidas, que tienen una enfermedad, por ejemplo, cáncer y han sido curados. Dice ellos que se curaron. Y uno se pregunta, ¿y por qué no vienen y curan a todas las personas que tienen cáncer? ¿Por qué esa persona nada más? Y Esa es Eduardo, la pregunta. pero la pregunta es si ellos saben que determinadas personas tienen alguna cualidad o algo que los hace interesantes, o que en el futuro van a veces incluso sin saberlo, realizar algo que va a ser crucial, no sabemos si para su comunidad o para la historia de la humanidad, de las personas, ¿no? Puede ¿Quién ser sabe? algo así. Que estos seres de alguna manera tengan una visión de lo que va a ocurrir en el futuro, del destino, como quien diría, y por eso quieren que las cosas sigan su curso para ciertas personas, ¿no? Por ahí Mm. podría ir si nos ponemos a especular, por supuesto. Alberto, y bueno, digamos, ¿cómo está el ambiente ufológico allá en Florida, en, en Bueno, donde aquí tú vives? el interés que hay aquí ahora es en lo que se dice disclosure, que dice que van Ujú. a decir, que a mí eso no me interesa porque, ¿qué me van a decir? Oh, que existen extraterrestres. Bueno, eso lo sé yo hace tiempo, no tiene nada nuevo que contarme. ¿Qué van a contar? Bueno, ¿de dónde vienen? Eso sí me interesara. ¿Qué quieren aquí? ¿Por qué vienen? Y cómo llegan. Eso es muy interesante, pero que vienen, que existen extraterrestres, eso lo sé yo ya. No me lo tienen que decir. Este es un caso que me lo contó un investigador cubano de Cuba, que ocurrió en el 1918. Hace tiempo, ¿no? La información, él habló con uno de los testigos que tenía 90 años en el 1998. Ya seguro que murió la persona. Pero dice que estaban jugando unos niños cerca de un río, en un lugar que se llama El Santo, en la provincia de Las Villas, ahora se le llama Villa Clara. Una tarde vieron un objeto que para lo único que lo pudieron describir como un sombrero mexicano, enorme. Aterrizó, bajó y aterrizó. Después que aterrizó se abrió una puerta grande, muy grande, y salieron varios hombres altos, dicen ellos, eran, parecían humanos, vestían trajes de buzo oscuro,
y caminaron un poco alrededor, no sé, miraron, no sé si recogieron algo. Y después de un rato, entraron al objeto y este despegó. Y emitía un sonido muy agudo como un humming sound, algo así, ¿no? Y entonces se fue para el océano que queda cerca de ese pueblo. Dice uno de los muchachos, el que fue entrevistado en el 1998, cuando fueron al lugar del aterrizaje, encontraron lo que ellos describieron eran unos papeles que hoy en día lo único que lo pudieran comparar era con esos papeles que se usan para envolver las galletitas ese de Ritz Cracker, que son un papel así medio transparente así. Como platina, papel platina, algo así. Parecido, sí. No sé si tú sabes cuáles son las galletas Ritz Crackers, que lo envuelven en ese poquito oscuro. Claro, sí. Encontraron varias de esas. eh, como un papel con cera, eso es lo que quería decir, con cera, sí. Que cuando eso no se conocía, no existía. Lo único que él dijo que no se sabe qué hicieron con eso, ese material, desapareció, sabe Dios. Pero el testigo principal fue, como te dije, entrevistado en 1998. Así que estos casos no empezaron en el 47, empezaron mucho antes que el 47. Sí, pero la forma, ¿no? La forma de denominarlos cambia. En ese tiempo, digamos que el símil que utilizaron era, parece un sombrero mexicano volador. Ahora tú imagínate si en lugar de que cuando pasó lo de Kenneth Arnold, la prensa no hubiera dicho que era un plato volador, ¿no? Que en realidad no tenía forma de plato, tenía forma como de boomerang, No, pero hubo esa interpretación de la forma en la que Kenneth Arnold dijo que estos objetos se movían y la prensa pues lo malinterpreta y dice, ya, plato volador, platillo volador. Pero imagínate si alguien, cuando se trata de objetos discoidales extraños, eh, estuviera saltado a la fama como sombreros mexicanos o algo así. Ahorita estaríamos hablando no de platillos voladores, sino de sombreros voladores. Imagínate. bueno, lo que pasó con Kenneth Arnold, él, él nunca dijo que eran tipo de disco. Él lo Ujú. dijo que eran, como dijiste, así tipo de boomerang, pero más corto. Cuando uno de los reporteros le preguntó cómo volaban, él dijo que volaba como si uno tirara un disco en el agua y brincara así. Entonces de ahí el disco, Flying Saucer, salió de ahí. Como un saucer en el agua, brincando así cuando lo tiras así en el agua. Ujú. Así como empezó. Esa ha sido Ent- una de las malinterpretaciones que traen más cola en la historia, ¿no? Porque de ese reportero que quizá no estuvo prestando atención o algo así, salió que ahora sí, unos le llaman ovnis, otros le llaman guapes y otros le llaman hasta ahora, tanto tiempo después, platillos volantes o voladores. así estamos. Y lo extraño es que después de eso empezaron a verse platillos voladores, de verdad. Eso es lo más raro. Como No. si, no sé, creo que ya se han visto discos desde antes, pero a partir de ahí fue la forma predominante, como si estos seres de alguna manera tuvieran el poder de hacer una metamorfosis de sus naves o de lo que fuera para que se acerquen más a lo que las personas están esperando ver, ¿no? Porque también experimentaran con eso. Sí, pero sí, exacto. Parece que cuando el reportero oyó eso, dijo, son como platillos, ok, platillos. ¿Qué nivel de credibilidad le das al suceso de Roswell, ¿no? O después de tantos años de estar investigando estos sucesos anómalos, extraños, ¿te parece que hubo algo real o Mira, de, del 1 al 10 yo le doy un 9 de realidad al suceso de Roswell. Y también pienso que no fue uno solo que chocó, chocaron, yo creo que uno, dos o tres. Hubo algo que ocurrió que causó que estos objetos chocaran en la misma área, en la misma zona. Hubieron varios testigos que vieron en diferentes lugares, encontraron diferentes discos diferentes. Hay mucha especulación o mucha controversia si un disco no fue un disco, que fue una nave parecida a la que vio Kenneth Arnold.
así tipo de boomerang, incrustada, estaba contra una montaña, no una montaña, sí, un cerro pequeño, y otros. Entonces lo extraño es que en el 47 y en el 48 hubieron muchos reportes de accidentes de esos, o choques de UFOs. No sé qué habrá pasado. Pero sí, yo le doy mucha importancia al caso de Roswell. Así es. Y ya que has mencionado un caso cubano, que sé que no sale pues demasiada información ufológica de Cuba, pero ¿qué casos, cómo ves tú el tema del fenómeno ovni en la isla de Cuba y también el fenómeno por ahí de los seres extraños, criptozoológicos? Es algo que no conocemos mucho. Yo conozco muchos investigadores cubanos. Muchos están aquí en Miami, pero hay muchos allá en Cuba. Pero como tú dices, no se oye mucho la información porque es como, no sé, no sale la información de ahí, pero sí. En Cuba, desde los años antes de Kenneth Arnold, como te expliqué, han habido casos de ovnis y todavía siguen ocurriendo. Hay un investigador que está en mi grupo que se llama Oscar Gerbao, que él vivió en Cuba y fue investigador de UFOs, de ovnis ahí en Cuba. Él pertenecía a un grupo que eran muchos investigadores, que eran profesores y que todavía existen, mayormente en La Habana. Así que Cuba no ha sido en Cuba han ocurrido casos también, Ujú. mucho. Ah, Sí. y alguno que sea particularmente llamativo o, digamos, que haya marcado. Ah, el caso más conocido en Cuba ocurrió en el 95, en un lugar llamado Torriente. Menos me acuerdo ahora, pero es un campesino, apellido Zarate, se tropezó con un objeto era un campo no sé si era de maíz o algo, no sé, pero parecía un platillo con una cúpula arriba de metal, color plateado, tenía como una escotilla o algo así, se abrió una puerta y se bajó una figura, parecía humano, pero estaba cubiertamente con un traje de buzo y en la cara tenía un casco y en la cara tenía como una máscara de gas, que le salía un tubo que le conectaba a la espalda. Esta persona caminó, miró hacia el testigo, no lo ignoró, no hizo nada, se agachó y recogió algo del piso, yo creo que del maíz o algo así, y se lo llevó para adentro del ovni y despegó. Encontraron muchas huellas. Y después de ese caso hubo como una oleada bastante grande mayormente en la provincia de La Habana, del 95 al 97 hubieron muchos casos. Este caso es el caso Zarate, de 1995. Y casos que tengan que ver quizá con abducciones o con seres extraños en Cuba. Sí, en Cuba se han reportado abducciones también. Este mismo investigador, eh, otro, Hugo Franco Parrado, me habló de un caso que ocurrió en La Habana, en un lugar llamado El Vedado, como en el 89, en los 90. Un hombre estaba durmiendo con su esposa en su cuarto, los dos, y de pronto él se despierta. La esposa siguió durmiendo. Y se sentía extraño, como si la atmósfera hubiera cambiado, algo así como. Y de pronto hubo una niebla y de pronto se encontró en un lugar diferente. Rodeado, dice que eran hombres altos, fuertes, rubios. Dice que para él, lo llevaron a una base bajo el agua, en las costas de La Habana, o más para el norte, no sé. Y estuvo ahí y de pronto lo que recuerda después que se encontró otra vez sentado en la cama y como la neblina que había en su cuarto desapareciendo. Y este es un caso que él investigó, lo encuentro muy interesante. Y también ha habido otros casos también con encuentro mayormente con humanoides diferentes tipos, relacionados directamente con ovnis. Hay un caso muy famoso que es del año 30, en la provincia de La Habana. Eh, Era un médico que era coronel de la Marina cuando eso iba manejando.
iba en dirección a la capital, yo creo, y de pronto veo como una persona pequeña al lado de la carretera, y dijo, ¿qué hace un niño por aquí? Y paró y se fue a acercar, pensando todavía que era un niño, pero cuando yo, entonces cuando lo fue a coger, a cargarlo, dice que no podía porque pesaba una tonelada, y era chiquitico, y parecía un humanoide, pero no era un niño, la cara era como una persona más anciana, vestida con un uniforme, y lo soltó, se asustó y se fue de ahí. Es un caso muy conocido allá en Cuba. Es como lo que dicen en las historias tradicionales sobre los duendes, ¿no? Que Algo serían parecido. seres que son pequeñitos, pero el rostro lo tienen como de una persona muy anciana o en algunos casos con deformidades, algo, y que ahí se nota que estás frente a un ser que no es común. Claro, claro. Quizá pudo haber Exactamente. sido el último duende, ¿no? Mm. Antes de pasar a los humanoides que se asumen como extraterrestres, como dicen los últimos casos donde la gente veía cosas que parecían duendes o hadas o todo esto, como que hubo un cambio para algunos de mitología y para otros de cómo el fenómeno se nos muestra y lo interpretamos, ¿no? ¿Qué caso tan llamativo? Se aparecieron después los grises, dijeron, estamos aquí nosotros ahora. Sí, que en realidad, si alguien, digamos, del siglo XIX o para atrás, o incluso de inicio del siglo XX hacia atrás, viera un extraterrestre gris, como lo llamamos ahora, ¿qué pensaría? ¿Que es un demonio o es un duende? ¿No? Más un Claro, duende porque es pequeño. o Entonces, quizá un demonio es seguro. un demonio, ¿no? Entonces, quizá estamos viendo lo mismo, pero ahora le llamamos y lo interpretamos de otra manera. Exacto. Qué Ujú. Y si hubieran visto a lo que denominan extraterrestres nórdicos, ¿no? Todos luminosos, refulgentes, hubieran pensado que son ángeles. Ángeles o demonios, correcto, exactamente. Mm. Ujú. Pero yo con lo que me he quedado pensando más, ya que estamos para finalizar el programa de hoy, es con ese libro tan interesante que has mostrado de 50 años sin respuesta, ¿no? Mm. Y es verdad, o muchos más años, una eternidad sin respuesta. Toda la historia de la humanidad sin respuestas, ¿no? ¿Eh? Intentando ver que si se tratan de viajeros en el tiempo, de dioses, de demonios, de espíritus de la De naturaleza. todo. No sabemos qué es eso que te aparece a la. Bueno, Interesante. un día Mm. sabremos. Y yo, mi opinión es, cuando uno pasa al otro plano, uno sabrá todo ya. Yo pienso exactamente igual, que cuando uno pues pasa al otro lado del velo, al otro lado Sí, de la vida, como se dicen algunos, despierta cuando uno se despierta. a la- exacto, a la verdadera vida es como que ¡pum! Te despiertas y ahí encuentras las respuestas Ahí sabrá de ya. lo que no aprendiste en el teatro de los vivos, ¿no? Albert, yo quiero agradecerte por haber estado una vez más en Misterios al Anochecer. Como siempre, interesante lo que cuentas. Invita, por favor, a los oyentes a tu grupo de Facebook, a Humanoid, por Claro. favor. Sí, el grupo mío en Facebook, Humanoids, UFOs y otros eventos extraños. En inglés mayormente, pero ahí hablamos todos los idiomas, español, francés, italiano, portugués, lo que quieran. Y si no, utilizamos la herramienta de traducción Google, que Google, claro, de Facebook, correcto. y lo traduce bastante bien. Sí, Ya lo uno traduce, lo traduce, sí. sí, 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 y ahí podemos saber. Alberto, entonces un gran Bueno, saludo hasta allá, hasta Miami, y será hasta una próxima ocasión, amigo. un placer, gracias, Fernando. A dormir ahora yo. Ahora sí, todos a descansar también los De oyentes verdad. de la radio, seguramente. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.